Dios bendiga a todos los hermanos en esta hora. Gloria al Señor. Glorificamos al Todopoderoso por la bendición que nos da y le agradecemos a Dios por el nuevo día. Hoy estamos en la clase de Escuela Bíblica, Gloria al Señor, del área de Panorama Bíblico. Gloria a Dios. Y vamos a tocar el tema en qué consiste cada libro de la Biblia. Vamos a hacer un pequeño resumen, por menos unos 15 a 20 segundos, resumiendo qué consiste en cada libro de la Biblia. Así que es importante que usted preste atención, amado hermano, para que usted se capacite, se prepare. Cuando ya entremos en cada libro a profundidad, ya usted tenga una noción general en qué consiste el libro. Bendito sea Dios. Entonces, un resumen de cada libro del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Vamos a ver aquí algo muy importante acerca del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito antes de la venida de Jesucristo y nos cuenta cómo Dios creó el universo, qué pasó con los seres humanos después de la creación, cómo Dios dio origen a la nación de Israel. Dios hizo del pueblo judío una nación especial. De esta nación nació Jesucristo, el Hijo único de Dios. Gloria al Señor. Y también vamos ahí relata, gloria al Señor, lo que aconteció con el pueblo de Israel, sus exilios, sus deportaciones, todas estas cosas vamos a ver. Vamos a entrar acá en la parte de libros históricos. Estos libros están llenos de relatos de la creación del mundo, de la caída del hombre en pecado, del diluvio universal y de la formación de Israel. Con la excepción de Levítico, Número y Deuteronomio, estos libros históricos son los primeros que usted encontrará en el Antiguo Testamento y que van desde Génesis hasta Esther. En los libros de leyes que tienen que ver con Levítico, Número y Deuteronomio son mayormente libros de leyes, contienen, valga la redundancia, contienen las leyes civiles que gobiernan la nación de Israel, los ritos religiosos que regían el culto, las leyes morales que guiaban la relación entre las personas. Contienen también algunos relatos históricos entrelazados con las acciones legales. En los libros poéticos, hay 5 libros del Antiguo Testamento caen en esta categoría: el Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. El más fácil de leer y posiblemente el libro más querido del Antiguo Testamento es el libro de los Salmos. Un poema como el Salmo 23 puede ser entendido por el niño más pequeño y está lleno de promesas acerca del cuidado de Dios por quienes le aman. Los libros proféticos, la última sección del libro es más difícil de leer, es la sección del libro escrito por los profetas, maestros, religiosos y voceros de Dios, de Israel. Estos libros traen advertencias contra el pecado, anuncian los juicios inminentemente de Dios, las promesas de salvación, anticipan la venida de Cristo a pesar de su dificultad. Tienen algunas de las páginas más maravillosas escritas por la pluma humana, guiada por el Espíritu Santo de Dios. Estos libros comienzan con Isaías y terminan en Malaquías. En cuanto al Nuevo Testamento, gloria al Señor, trata de la llegada de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Usted encontrará 4 clases de libros del Nuevo Testamento. Están distribuidos de la siguiente manera: relatos históricos acerca de Jesús. Los primeros 4 evangelios, los Nuevos Testamentos, son llamados evangelios, como es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los redactores inspirados por Dios cuentan los detalles del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Dado que Dios movió a estos hombres a escribir para diferentes lectores y con diferentes propósitos, la estructura de los libros es diferente y cada uno nos da una perspectiva única de la historia de la vida de Jesucristo. Los relatos históricos acerca de la iglesia. El libro de los Hechos nos cuenta la formación y extensión de la iglesia del Nuevo Testamento. Es básicamente un libro de relatos y es muy fácil de leer. El libro de las enseñanzas. Los primeros apóstoles escribieron cartas, a veces llamadas epístolas, a la iglesia del Nuevo Testamento, brindándoles instrucciones acerca de qué doctrina y modo de conducta debían distinguir la vida cristiana. Estos son libros de enseñanza que van desde Romanos hasta la carta de Judas. Los libros de profecía. El último libro de profecía, Apocalipsis, es un libro lleno de símbolos. Los últimos capítulos del mismo, sin embargo, nos dan una hermosa descripción de
el nuevo cielo y del mundo nuevo en Cristo Jesús, establecerá después de su regreso. Hay una breve descripción del contenido de cada libro que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vamos a dar una descripción de los libros, en qué consiste cada libro de la Biblia, para que usted tenga una idea general. Génesis, el Pentateuco ya sabe que está dividido en 5, que Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. El Génesis es el libro del principio, desde la creación, las primeras rebeliones contra Dios y la elección de Abraham y su descendencia por parte de Dios. El libro de Éxodo, Dios rescató a los israelitas de la esclavitud de Egipto y los llevó al desierto de Sinaí. Una vez llegado allí, le entregó a Moisés las leyes para gobernar la nueva nación. Levítico, Dios estableció leyes para los israelitas, la mayoría de los cuales tenían que ver con la santidad y con el culto a Dios. El libro de Números, a causa de la rebelión y desobediencia, los israelitas tuvieron que deambular por el desierto durante 40 años antes de entrar a la tierra prometida. El libro de Deuteronomio, poco antes de su muerte, de la vida de Moisés hizo 3 discursos emotivos de la despedida, repasando la historia del pueblo y advirtiendo a los israelitas en contra de más errores o pecados contra Dios. En los libros históricos, vamos a ver aquí los siguientes libros. Bendito sea el Señor, y es importante que usted tenga una idea global. Son 12 los libros históricos. Gloria al Señor. Josué, después de la muerte de Moisés, Josué mandó a los ejércitos que conquistaran gran parte del territorio de la tierra prometida. Ese se trata del libro de Josué. El libro de Jueces, la nueva nación cayó en una serie de funestos fracasos. Dios le mandó líderes que fuesen llamados jueces. El libro de Ruth, este relato de amor y de lealtad familiar entre 2 viudas brilla en medio del periodo que predominante en aquellos tiempos. Primera Samuel fue un líder de transición entre el tiempo de los jueces y de los reyes. Él ungió al primer rey de Israel, Saúl. Después de su propio fracaso, Saúl trató de evitar por medios violentos que el nuevo rey, elegido por Dios, David, llegara al trono. Segunda de Samuel, David, varón conforme al corazón de Dios, unificó la nación, pero tras cometer adulterio y asesinato, pasó el resto de la vida hostigado por crisis familiares y nacionales. Segunda de Reyes, Salomón sucedió en el trono de David con grandes éxitos y fracasos. A su muerte, una guerra civil dividió la nación. Los reyes que siguieron a Salomón fueron mayormente malos, y el profeta Elías tuvo confrontaciones dramáticas con el rey Acab. Segunda de Reyes. Este libro prosigue con el registro de los reyes del reino dividido. Ninguno de los reyes del norte siguió consistentemente a Dios, y el reino del norte, Israel, fue finalmente destruido por una invasión, por el invasor. El reino del sur, Judá, duró mucho más, pero finalmente Babilonia lo conquistó y deportó a sus ciudadanos. Segunda de Crónicas. Este libro comienza con el registro genealógico más completo de la Biblia, para pasar luego a relatar muchos hechos de la vida de David, con frecuencia los mismos que aparecen en Segunda de Samuel. Segunda de Crónicas. Este libro también registra la historia de los reyes de Judá, con frecuencia en forma paralela de los libros de Reyes, pero poniendo énfasis en los reyes buenos. Es decir, más bien Crónica trata más énfasis sobre los reyes buenos. Esdras. Tras haber estado cautivo en Babilonia durante décadas, los judíos finalmente recibieron permiso para regresar a su tierra. Esdras, un sacerdote, se destacó en una de las primeras oleadas de refugiados. Nehemías regresó de la cautividad babilónica después de la reconstrucción del templo. Se concentró en reparar las murallas que protegían Jerusalén y se unió a Esdras en el liderazgo de su avivamiento religioso. Esther
Este relato se desarrolla entre los judíos cautivos en Persia. Una valiente reina judía desbarata un plan para exterminar a su pueblo. Vamos a ver los libros acá de poesía, vamos a dar una explicación de qué consiste cada libro. Y sabe que los libros de poesía son 5: Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Casi un tercio del Antiguo Testamento fue escrito originalmente en poesía. Estos libros consideraban principalmente los problemas del sufrimiento. También hablamos acerca de lo de Dios, de la vida y del amor. Job, el mejor hombre de su época, sufrió varias grandes tragedias personales en sucesión. Todo el libro se centra en una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué me aconteció? El libro de los Salmos. Estas oraciones e himnos abarcan todo el espectro de la emoción humana. Juntos representan un diario personal que indica cómo relacionarse con Dios. Algunos de estos salmos eran también usados en los cultos públicos del templo. Proverbios. Los proverbios brindan consejos sobre todo el ámbito imaginable de la vida humana, el estilo de vida y la relación con Dios. Eclesiastés. Una vida sin Dios, vivida debajo del cielo, lleva una experiencia a una existencia sin significado ni esperanza, dice el predicador. Es un libro sorprendentemente moderno. Cantar de los Cantares. Este hermoso poema celebra el amor romántico y físico. Vamos con los libros de los profetas. ¿En qué consiste cada libro? Durante los años en que los reyes gobernaban Israel y Judá, Dios habló por medio de los profetas, utilizó a algunos de ellos para predecir eventos futuros, pero la función principal de los profetas era de llamar al pueblo a regresar a Dios. Esa era la principal función de los profetas de Dios, de hacerle ver al pueblo que estaba en una situación que no era la adecuada ni la conveniente. Bendito sea la gloria de Dios. Libros de los profetas. Isaías, el más elocuente de los profetas. Isaías analizó los fracasos de todas las naciones a su alrededor y predijo la llegada de un Mesías que traería paz, nuestro Salvador Jesucristo. Jeremías tuvo una vida emocionalmente torturada, pero se aferró a su mensaje severo. Habló a Judá en las últimas décadas previa a la destrucción de la nación por parte de Babilonia. Lamentaciones. Toda la advertencia de Jeremías se cumplieron y Lamentaciones registra como poemas de dolor por la ciudad caída. Ezequiel se dirigió a los judíos que estaban cautivos en Babilonia. Con frecuencia utilizó relatos dramáticos y dramatizó sus parábolas para enfatizar su mensaje. El libro de Daniel. Daniel, cautivó en Babilonia, se elevó hasta el cargo de primer ministro de dicho reino. A pesar de la intensa presión política, vivió una vida modelo por su integridad y dejó profecías altamente simbólicas acerca del futuro. Oseas. Al casarse con una mujer de mala vida, Oseas vivió personalmente su mensaje que Israel había cometido adulterio espiritual contra Dios. El libro de Joel. Tomando como punto de partida una catástrofe reciente sufrida por Judá, recuerde la plaga de la langosta. Joel preanunció el juicio de Dios sobre Judá. Amós, un hombre de campo, predicó en Israel durante la mayor época de la prosperidad de este reino. Sus advertencias duras se centraron en el materialismo prevalente. Abdías lanzó una advertencia contra Edom, una nación fronteriza de Judá. Ese se trata del libro de Abdías. Jonás, un renuente Judá, fue enviado a Nínive y descubrió que los enemigos de Israel respondieron al mensaje de Dios. Miqueas denunció la corrupción que había en todos los niveles de la sociedad, pero concluyó su mensaje con una promesa de perdón y restauración. Nahum, mucho tiempo después que Jonás moviera a Nínive al arrepentimiento, Nahum predijo la destrucción total de la ciudad poderosa. Se cumplió ese mensaje, porque lo que Dios dice, eso es real. Habacuc. El libro de Habacuc tiene como destinatario a Dios, no al pueblo.
en un franco diálogo con Dios, analizó los problemas del sufrimiento y de la justicia. Lo ponía, centró su mensaje en el futuro día del Señor, que purificaría a Judá y que dejaría un remanente que sería utilizado por Dios para bendecir el mundo entero. Ageo. Después de regresar de la cautividad babilónica, los judíos comenzaron a reconstruir el templo de Dios, pero al poco tiempo dejarían al lado dicha tarea para trabajar en sus propias casas. Ageo les recordó que debían poner a Dios en primer lugar. Zacarías, que escribió más o menos el mismo tiempo que Ageo, instó a los judíos a trabajar en la reconstrucción del templo. Él utilizó un enfoque más alentador, describiendo cómo el templo serviría de señal acerca del Mesías por venir. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. El último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, enfrentó a una nación que se había vuelto indiferente. Trató de sacarlo de su apatía espiritual y su relación con Dios. Tremendo. Este es el resumen del Antiguo Testamento como primera parte. Gloria al Señor, para que usted tenga una idea global, que cuando estemos estudiando cada libro de la Biblia, ya usted tenga una noción de ella. Dios les bendiga y Dios les guarde.